Pues bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de charlas cuaresmales que hemos organizado desde el CIEST con el lema que pues hemos tomado para este año de misericordia quiero y no sacrificios. Esta primera charla tiene como contenido temático uno muy importante que es la misericordia en la Biblia. Vamos a hacer un recorrido, vamos a ver cuándo se habla de misericordia, quién habla de misericordia y a qué se refiere, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y tenemos a un invitado muy especial que nos está acompañando y que en un momento más lo presentaré. Y él nos ayudará a hacer este recorrido y a ir pues desentrañando, ¿no? Cuando hablamos de misericordia, ¿qué tipo de misericordia y qué significa? ¿Qué contenido tiene detrás de esta palabra? Así que gracias a quienes nos acompañan en vivo. Voy a hacer la conexión para la transmisión también en nuestras redes sociales y ya comenzaremos. Un momentito para hacer la conexión. Listo. Ya saben que luego empiezan a pasar cosas cuando ya es el momento. Vamos a ver si ya queda para que podamos. Voy a revisar. Muy bien. Listo. Bueno, pues como les decía, también bienvenidos a los que desde Facebook o más adelante en YouTube y en otras redes sociales nos van a acompañar. Estamos en esta primera charla del ciclo de charlas cuaresmales que hemos organizado y les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Marco Enrique Salas Laure, es poeta y teólogo, es laico panameño, magíster en creación literaria por la Universidad Internacional de Valencia, candidato a bachillerato eclesiástico en teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Es licenciado en animación digital por la Universidad Latina de Panamá. En cuanto a su experiencia, nos comparte que su experiencia incluye la invitación como profesor en cursos y espacios de reflexión teológica en diversas instituciones destacadas, como el Instituto Nacional de Pastoral de la Conferencia Episcopal de Venezuela, el Centro de Formación Cevital CELAM, la Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú, el Programa de Teología y la Maestría en Estudios Teológicos Contemporáneos de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Católica Luis Amigó en Medellín, la Cátedra Carlo María Martini del Departamento de Teología del Centro de Teología y Ciencias Humanas de la PUC Río en Brasil, la Escuela de Formación en Sinodalidad, Sinodalu, que es un proyecto de la Curia General de la Compañía de Jesús. Y además ejerció como profesor de teología en formación continua en el Centro Sofía de la Universidad del Sagrado Corazón de Jesús en Puerto Rico. Y también ha participado como misionero digital en el Sínodo Digital del 2022, un evento que se llevó a cabo en el contexto del proceso sinodal que estamos viviendo, bajo el auspicio del Dicasterio para la Comunicación
del Vaticano. Como ven, es un invitado muy, pues muy activo y muy inquieto en todo esto de la reflexión teológica. En cuanto a su perfil pastoral, como evangelizador y pastoralista digital, su labor consiste en llevar la palabra y las reflexiones teológicas a las calles digitales. Y en la actualidad desempeña el cargo de Digital Project Manager en formación continua de la Escuela de Teología y Ministerios del Boston College, ubicado en Estados Unidos, y en el Centro Sofía de la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico. Así que le damos la bienvenida a Marco, agradecemos muchísimo pues que hayas aceptado esta invitación y te dejo el espacio. Muy bien, muchísimas gracias a ti por la invitación a este espacio que sé que no solo va a tener mi voz, sino también la de otros y otras, y que me alegra mucho también que juntos y juntas podamos generar un espacio de reflexión teológica, espiritual, que nos acompañe. En últimas, que la teología se encarne también en nuestros cuerpos, en nuestra vida, en nuestras experiencias, y tomar, digamos, como excusa, si se quiere, como presupuesto, el tiempo de Cuaresma, pues nos viene también muy bien para pensar justamente, en mi caso, este tema que se me ha propuesto, ¿no? El asunto de la misericordia en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Pues muchísimas gracias y les invito a que entremos en materia, entremos en tema. Es mucho lo que pudiésemos decir, pero creo que lo más importante es lo que podemos experimentar, lo que podemos pasar por el corazón, que podemos pasar por el cuerpo también justamente. Eso va a ser lo más importante y por supuesto sus preguntas y dudas luego de que yo haya compartido algunas intuiciones que me parecen claves para comprender esto. Antes de empezar, yo les invitaría a que allí donde están, en el momento en el que estén, si te es posible, que pongas tus pies sobre el suelo, que te asegures de que tus pies están sobre el suelo, que hagas conciencia de tu cuerpo, de cómo llega a este espacio, si llega cansado, si llega con energía, si llega con hambre, si llega con sueño, cómo llegas a este espacio, qué te dice tu cuerpo sobre cómo estás en este momento. Todo esto va a ser importante para que justamente podamos encarnar aquello que el testimonio de la Sagrada Escritura nos ofrece. Entonces, en un momento de silencio, haciendo conciencia del cuerpo y de que estamos aquí y de que este espacio también requiere la asistencia del Espíritu para que nos indique cómo creativamente podemos responder al llamado de Dios, pues invoquémoslo primero en silencio desde nuestro cuerpo, desde lo que vivimos, desde lo que estamos padeciendo como humanidad, pero cada uno en su historia personal. Desde allí empezamos a pedir la misericordia de Dios para que nos atraviese el cuerpo, para que nos atraviese la historia y nos ayude a comprenderlo mejor. Un momento de silencio para iniciar este espacio. Muy bien. Ahora atrevámonos entonces y lancémonos a la aventura de pensar juntos y juntas el tema de la misericordia en la Biblia. Una advertencia importante que como teólogo y queriendo ser coherente con mi vocación como teólogo, es importante que les diga desde ya, es que no podré agotar. Creo y dudo que alguien pueda agotar en profundidad, hondura y en concreción todo lo que esta palabra y esta experiencia implica. Sin embargo, permítanme acompañarles y pedirles que me acompañen a intuir algunas claves y pistas generales, aunque siempre se podrá decir algo más y sobre todo, subrayo eso, siempre se podrá experimentar mucho más el asunto. Este tiempo de Cuaresma se nos propone justamente como un tiempo para experimentar la misericordia. Lo que haré como teólogo es simplemente dar algunas pistas, pero lo más importante va a ser que ustedes en el corazón
pidan la gracia del Señor de que no se les escape ninguna experiencia de compasión y misericordia que el Señor quiera ponerles en el camino, que el Señor quiera provocar en sus corazones. Teniendo eso en consideración, arranquemos entonces un poco mirando lo que ojalá pueda alcanzar a decir. Estos son, para quien de pronto le gusta tomar notas, estos son los elementos. He dividido esta reflexión en tres partes. Primero la misericordia en el Antiguo Testamento, luego la misericordia en el Nuevo Testamento y finalmente a qué nos compromete, ¿sí? La experiencia de misericordia que se resume en aquella maravillosa expresión de Jesús de bienaventurados los misericordiosos, que además, lo diré más adelante, pero solo como acotación inicial, está en el mismo contexto en el que Jesús por segunda vez retoma la expresión que han tomado de lema para esta experiencia de Cuaresma. Vayan ustedes y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Justamente en el capítulo 5 de Mateo también está esta invitación de Jesús. Ya llegaremos allá y podremos profundizar en qué significa. Bueno, el primer punto de mi intervención tendrá que ver entonces con mirar cómo la experiencia del Antiguo Testamento llama, nombra a la palabra misericordia. Luego miraremos el testimonio de la experiencia de misericordia en el Antiguo Testamento y haremos exactamente lo mismo para el Nuevo Testamento. ¿Qué palabras utiliza el Nuevo Testamento para decir misericordia? Y luego, ¿qué testimonio ofrece todo el Nuevo Testamento sobre esto de la misericordia? Una segunda acotación que me parece importante y una petición que yo les haría de todo corazón. Cuando se acerquen a la escritura, no se les olvide que no nos enfrentamos a un texto como lo podría ser un filólogo, por ejemplo, para estudiar las palabritas, para estudiar lo que cada palabra exactamente dice en su idioma original, si es que podemos acercarnos a esa realidad. No, la experiencia cristiana de acercarse a la escritura tiene una connotación muy particular y es nos acercamos al testimonio de comunidades de fe. Nos acercamos al testimonio de hombres y mujeres que experimentaron a Dios. Y por tanto, desde allí va a ser más relevante nuestra lectura espiritual y orante de la palabra. No solo nos acercamos para estudiar el texto, repito, como quien hace un análisis de alguna obra literaria importante, que eso hay que hacerlo, por supuesto, para comprender mejor el texto, sino que además nosotros como creyentes, como seguidores de aquel que es palabra encarnada, como hombres y mujeres de fe en un Dios que habla con palabras, pues nos acercamos al testimonio de hombres y mujeres que lo recibieron, que lo experimentaron. Y desde ahí va a ser todavía mucho más honda nuestra comprensión del texto para no desencarnarlo, para no quitarle eso. Recuerden siempre eso. Detrás de cada texto lo que hay son experiencias humanas y en el caso del Antiguo y del Nuevo Testamento, experiencias humanas de la divinidad. ¿Cómo experimentaron estos hombres y mujeres a Dios? Y resulta que a propósito de nuestra intervención de hoy y reflexión, la categoría más importante de ambos testamentos sobre cómo experimentaron a Dios es justamente lo experimentamos como un Padre misericordioso, como una madre que se le mueven las entrañas por su hijo. Así lo experimentaron y así elaboraron su reflexión, siempre disponible para ser completada por tu propio testimonio y por tu propia experiencia. Con esto en el panorama, entonces, acerquémonos a esa realidad. Cuando hablamos de misericordia, estamos hablando en últimas de cómo experimentamos a Dios. No tendré tiempo aquí para hablar de esto, pero cuando les lleguen las notas, que seguro se las haremos llegar, hay un texto maravilloso donde incluso se investiga y reflexiona a propósito del pecado original de Israel. Y es justamente cómo Israel parece que tiene una confusión y dice, no, Dios no puede ser como él dice que es. No, nuestro Dios tiene que ser más severo, tiene que ser como nosotros nos imaginamos que son los poderosos, tiene que ser más o menos como, no como el faraón, pero sí parecido a un faraón, alguien que tiene importancia y poder sobre nosotros. Y la experiencia que nos relata, por ejemplo, el libro del Éxodo es justamente, me da mucha gracia porque es justamente Dios mismo como que peleando con el pueblo para hacerles entender que ese no es él, que ese podrá ser un ídolo, pero que el Dios de Israel
que es el Dios de nuestros padres, el Dios de la vida, el Dios que los liberó de la esclavitud en Egipto, es un Dios lento para la ira y siempre puesto, siempre dispuesto para la misericordia. Bueno, eso que experimentó Israel, afortunadamente pasó hace siglos atrás. Afortunadamente hoy ustedes ya tienen esa comprensión interna de que Dios es misericordioso, o al menos eso espero. Muy bien, veamos cuáles son, primer punto, las palabras para decir misericordia en el Antiguo Testamento. Son algunas, voy a precisar qué palabra pueden ustedes identificar para traducir misericordia y dejaré también como que algunos textos de referencia de la Escritura para que ustedes luego en su espacio de reflexión, de silencio, de meditación durante estos días de Cuaresma puedan volver sobre esos textos y descubrir justamente que allí yacen alguna de estas palabras. Primera palabra, tal vez una de las más conocidas. Primera palabra para decir misericordia en el Antiguo Testamento. Raham. Raham, de donde viene también la palabra rehem, donde viene la palabra rahamim. Todo este campo semántico se utiliza para decir misericordia. Pero específicamente la palabra raham traduciría esto que hemos llamado las entrañas de madre o tener entrañas de madre. Es decir, que cuando tú, si quisieses decir que eres misericordioso con alguien, misericordiosos frente a una situación, puedes decir raham, y lo que en el fondo estás queriendo decir es que se te remueven las entrañas internamente o que tienes piedad frente a una situación o se te mueven las entrañas de compasión frente a una realidad. También, ¿no? Tiene esa idea de matriz, ¿sí? Como que es desde la matriz que me sale esto no es una emoción momentánea, sino es que internamente. Lastimosamente, al no tener esto presente, a veces pensamos que la misericordia es como, sí, como una respuesta automática de Dios. No, cuando decimos que Dios es misericordioso es porque se le revuelcan las entrañas internamente, se le conmueven internamente las entrañas. Yo me imagino que ustedes han tenido experiencia de eso. Bueno, esa sensación interior que es corporal también, que sientes en el cuerpo cuando algo, dices que tengo una emoción profunda y honda, pasa, por ejemplo, también con la rabia o con la alegría. Es que esto me brota, no te puedo explicar, me brota desde dentro, dice uno figurativamente hablando, pues tiene un significado muy cercano a lo que significa raham, primera palabra en hebreo para decir misericordia. Repito, tiene el significado directo de tener entrañas de madre, ¿no? Esa compasión que nace desde el hondo. Y aquí les dejo debajo de la palabra algunos textos que ustedes pueden buscar más adelante, donde justamente si en sus Biblias aparece la palabra misericordia, la palabra que aparece en hebreo es raham. Primera palabra, tener entrañas de madre, que se te conmueva internamente, tener compasión interna en tu matriz existencial. Raham. Ahora, podemos también mirar un ejemplo muy particular en el Salmo 77, 10, que creo que nos puede ayudar también a comprender mejor esta palabra. Dice en el versículo 10, ¿habrá olvidado Dios su gracia? ¿O habrá sellado con ira su corazón? Allí corazón, que traducimos a español, la palabra hebrea que está detrás es rajamín. Habrá cerrado sus entrañas, habrá cerrado su interioridad. Y yo espero que en este tiempo de Cuaresma ustedes y yo descubramos que no, que en efecto Dios no ha cerrado su corazón con ira, sino que, como dice Oseas, lo ha expandido, ha preferido expandir su corazón de misericordia antes de cerrarlo. Lo que lo cerramos somos nosotros, los seres humanos, y para eso estamos aquí y para eso hacemos este camino de Cuaresma, para que el Señor nos conmueva el corazón. Segunda palabra para decir misericordia, Gesed, otra palabra muy importante, Gesed. Y va a ser muy importante sobre todo porque aparece en el contexto de la alianza, en el contexto en el que Dios empieza esta relación de alianza con el pueblo. Y Gesed, ¿no? Practicar el Gesed o practicar la misericordia tiene en el campo semántico la idea también de practicar la justicia, por ejemplo. Pero, ¿qué quiero destacar de aquí? Que a diferencia de Raham, que se nos puede escapar un poco, Gesed tiene la connotación directa del vínculo. Y ahorita lo podemos ver en un ejemplo del vínculo. Como tú y yo tenemos una alianza,
cuando yo practico la justicia, cuando yo practico la misericordia, no la hago con una persona que no conozco. No la hago una persona que no tengo ni idea quién es, sino precisamente con alguien con quien tengo un vínculo. Y es precisamente eso lo que quiere resaltar Dios y lo que quiere resaltar la experiencia de Israel en todo el Antiguo Testamento, que Dios es más fiel que el pueblo, que mientras el pueblo mira, a veces sueña con volver a Egipto, otras veces se hace ídolos, otras veces maltrata al forastero, al migrante, se tratan mal entre ellos, mientras el pueblo es infiel a ese pacto que tiene con Dios, Dios, pudiendo hacer una justicia, digamos, desde la ira, quiere ser fiel a su alianza con el pueblo y decide practicar su gesed, su misericordia. Entonces, tiene más que ver con ese vínculo, si se quiere, con ese favor inmerecido. Señor, es que deberías, como dice el salmista muchísimas veces, deberías tratarme mal porque yo te he sido infiel y aún así tú decides ser fiel a nuestra alianza y ser fiel a ti mismo, practicando tu compasión, tu misericordia, tu justicia. Por tanto, también tiene esa connotación de una gracia recibida inmerecidamente, provoca en quien la experimenta una gratitud enorme. Sí, Señor, yo soy consciente que me he equivocado, pero tú en vez de castigarme, como yo creo que me merezco, decides expandir tu misericordia y hacerme experimentar tu amor compasivo para que yo obviamente camine en otra dirección. Esa idea también de la venganza y de la ira que puede existir en una experiencia humana, como seguramente ustedes han tenido, pues Dios prefiere, dice el profeta Oseas, prefiere casi que diríamos que como cuando estás intentando abrir un frasco que tiene una tapa muy dura y te toca darle muy fuerte para poder abrir, no sé, una botella de agua, un frasco con aceite, qué sé yo. Bueno, Dios prefiere girar su corazón y ser fiel a su alianza, es decir, prefiere ser compasivo. Ahí tenemos también un reto nosotros. También soy fiel a la propuesta de Dios, también soy fiel a mi convicción cristiana de que la compasión y la misericordia son el mejor camino para encarnar el Evangelio. Bueno, Cuaresma un poco se nos presenta como la oportunidad para eso. Dos ejemplos para que miremos un poquito más esta palabra Gesed en relación con la alianza. No sé si alguien quisiera leer los dos textos que tengo aquí en pantalla, como para que compartamos también otras voces. Ya pueden activar su sonido si quiere alguien leer. Éxodo 24:6 y Deuteronomio 7:9-12. Si alguien quiere compartirnos su voz para leer estos textos, por favor. Éxodo 20:4-6. Con los que me aman y guardan mis mandamientos soy fiel, Gesed, por 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9-12. Reconoce entonces que el Señor tu Dios es realmente Dios. Él es el Dios fiel, Gesed, que a lo largo de 1000 generaciones mantiene su alianza y tiene misericordia, Gesed, de aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos. Muchas gracias, María Angélica. Entonces, fíjense, ¿no? Gesed que se puede traducir por fiel o por fidelidad, pero sin ningún problema ustedes pueden traducir esa misma palabra por misericordia. Y fíjense cómo los textos una y otra vez nos dan cuenta de el pueblo es el que es infiel, el ser humano es el que se desvincula de la alianza con Dios, pero Dios es fiel, Dios se mantiene. Y ahí fíjense esa lectura esperanzadora también del Éxodo. Por 1000 generaciones Dios es fiel. Por 1000 generaciones Dios es misericordioso. Si en algunas generaciones el pueblo se ha desviado del camino que Dios le propone, pues Dios por 1000 generaciones decide ser fiel y misericordioso. Es un poco con la misma comprensión escandalosa cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces hay que perdonar. Pues Jesús dice, pues si te ofenden 7 veces, tú perdonas todavía más. O sea, extiendes la compasión todavía más. Y uno dice, wow, ¿eso cómo puede ser? Bueno, el que va caminando con el pueblo de Israel y va haciendo esta reflexión, va tomando conciencia de que así es Dios y que por lo menos, por eso decía que había que pedir esta gracia, uno debería pedir la gracia, Señor, yo quiero ser fiel así como tú, o sea, quiero ser misericordioso. Si por unas cuantas generaciones te ha ofendido el pueblo, pues tú dices, pues por 1000 yo voy a ser fiel. O sea, siempre da una medida mucho más amplia y generosa. Muy bien.
Otra posibilidad de aproximarse a este término, repito, creo que eso es importante que lo tengamos presente, Gesed siempre será determinante en esta relación que tiene Dios con el pueblo. No alude a una acción aislada, sino a una acción que se prolonga en el tiempo. Y por eso muchos podríamos dar cuenta de lo fácil, por decirlo de alguna forma, que es ser compasivo con alguien que uno no conoce o con alguien con quien incluso uno tiene la certeza que no va a ver en años o nunca más, pero con quien tienes al lado, a quien le has otorgado tu corazón, quien te ha visto en los momentos de más debilidad. Esa persona es la que tú menos esperas que sea infiel al pacto, a la relación, al vínculo. Pues eso mismo, y todavía peor, un poco experimenta Dios. Y frente a esa realidad, Él decide seguir siendo misericordioso. Por tanto, no solo es un instinto de bondad, ¿no? Sino que es una acción voluntaria, consciente. Aquí subrayo el asunto, casi que como una respuesta de deber interior, de fidelidad con uno mismo. Y esto vuelvo a subrayarlo. Puede que uno mismo como ser humano sea infiel a sus convicciones, sea infiel a su opción fundamental por Jesús, sea infiel a la propuesta del Evangelio, sea infiel a la construcción y a abrir caminos para el reino de Dios. Eso es posible en nosotros y en nuestra humanidad. Pero si hay una esperanza cierta que se nos revela a partir del testimonio de Israel, es que Dios es fiel consigo mismo, que no es otra cosa, o que es lo mismo que decir que es misericordioso siempre, en todo momento, en todo lugar, frente a toda persona. Yo no sé ustedes, pero por lo menos a mí eso me llena de esperanza para mi propio caminar existencial, cristiano, como un miembro más de los discípulos y discípulas de Jesús. Bueno, además de esto, les traigo esta frase de Walter Casper que nos puede ayudar a englobar un poco más esta expresión del Gesed. Voy a destacar justamente que tiene que ver con un regalo de la gracia divina. Y como es un regalo, seguro ustedes tendrán también experiencia de eso, como es un regalo, trasciende incluso mis propias categorías o mis propias expectativas. Es un regalo que se da, que Dios otorga y que trasciende toda relación de mutua fidelidad. Desborda todas las expectativas y categorías humanas. Y esta idea para Israel fue muy difícil asumirla. Podrán ustedes incluso remitirse a la liturgia de hoy, las lecturas que hoy se nos proponen, podrán remitirse a muchísimas otras experiencias del Éxodo, pero también experiencias propias donde uno dice, de verdad, frente a mi propia realidad humana y frente a esto, tú decides ser compasivo conmigo. Y sí, y ese es el testimonio de Israel, que el Señor es compasivo por 1000 generaciones, que agranda su posibilidad de amar y de cuidarnos a nosotros, aún en medio de nuestras propias debilidades. Entonces lo vuelve a acoger, dice Walter Casper, una y otra vez, a despecho de su infidelidad, lo perdona, le brinda una nueva oportunidad. Aunque más bien merecía justo castigo, todo ello rebasa las experiencias y expectativas humanas normales, va más allá de la imaginación y el pensamiento humano. Tener eso presente para nuestra propia experiencia. En medio de tantas discusiones, de tantas situaciones que vivimos, en medio incluso de las discusiones que tenemos con Dios, si hay una cosa de la que no podemos dudar es que Él siempre sobrepasa nuestras expectativas y siempre sobrepasa nuestras expectativas en función de su compasión, en función de su vida compasiva. Por eso Dufour, cuando hace la experiencia de aproximarse a este término, recuerda que para Israel la misericordia se halla en la confluencia de dos corrientes de pensamiento, la compasión y la fidelidad. Esto es como una gran síntesis en su diccionario teológico. Dufour nos da esta clave para leer los textos del Antiguo Testamento. Si hay algo que se mantiene con frecuencia, a pesar de que incluso el propio pueblo diga, no, imposible que mi Dios sea tan compasivo y misericordioso, llega incluso a decir en un momento, bueno, puede ser compasivo conmigo, pero con los otros pueblos, de verdad. Bueno, ahí está un poco la experiencia de Israel que sintetiza muy bien Dufour aquí. La misericordia tiene que ver en el Antiguo Testamento con dos categorías importantes, compasión y fidelidad. Dios es compasivo porque es fiel a la alianza, Dios es compasivo porque es fiel al pueblo, Dios es compasivo porque es fiel a sí mismo. Si Dios es fiel con su pueblo, si Dios es fiel
con la alianza, y si Dios es fiel consigo mismo, no tiene otra opción, según esta experiencia de Israel, que ser misericordioso, que ser compasivo. Y aquí repito, creo que cada uno debería hacerse la pregunta, ¿no? En fidelidad conmigo mismo, en coherencia con lo que yo creo, con las opciones que yo he tomado en mi vida. ¿Cuántas veces yo he sido infiel a eso que yo he decidido? ¿Cuántas veces yo he errado en el camino frente a cosas que yo creía que estaban seguras en mí? Bueno, si eso me pasa a mí, pues tengamos la esperanza y la certeza de que Dios siempre conecta ambas cosas. Por tanto, dos palabras para decir misericordia en el Antiguo Testamento son Raham y Gesed. Raham para hablar de la matriz, de un sentimiento interno, de conmoción interna, tener compasión de algo que viene internamente de mí, cuando se me revuelve el cuerpo por dentro, por eso les decía que era importante traer el cuerpo. Y segundo, Gesed, que tiene más que ver con que Dios es fiel, responde con fidelidad a la alianza y por tanto en fidelidad consigo mismo y con quien es, decide expandir siempre su compasión. Ahora, veamos el testimonio general del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento sobre esta experiencia de compasión y de misericordia? ¿Cómo la experimenta el Antiguo Testamento, estos hombres y mujeres que experimentan a Dios? Yo voy a tomar solo esta línea general porque pudiesen ustedes abordar este tema desde miles de otras formas, pero me voy a valer de esta línea que se la retomo a Walter Casper. Walter Casper nos recuerda, como ustedes muy bien saben, que por lo menos podemos detectar tres revelaciones de Dios a Moisés. La del Éxodo 3:14, cuando Dios dice, yo soy el que soy. La revelación del 33:19, donde Dios dice, concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero. Es un poco así, Dios diciendo como, ¿quién te dijo a ti que tú puedes ponerme a mí condiciones para ser misericordioso? Ni tú mismo puedes ponerme condición para que yo sea misericordioso contigo, ni con nadie más. Y tercera revelación, cuando Dios en 34:6 se revela como soy un Dios misericordioso. Ya vamos a entrarnos a cada una de estas. Me voy a centrar específicamente un poco en la segunda, pero me parece que, como coincido ahí con Casper, la tercera es como la que desborda toda comprensión. Miremos solamente así muy rápido la tercera revelación. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Voy a volverme solamente para señalarles que aquí en la presentación que les haré llegar, pues están las palabras hebreas ya traducidas para que ustedes, si les parece, también en su propia Biblia, la que usen para orar, puedan tener presente que estas son las palabras que están detrás. Cuando en el 33:19 Dios dice, concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero, ahí la palabra es rahamim, que ya hemos visto que viene de raham, siento una conmoción interna. En cambio, si nos vamos a la revelación del 34:6, es más completa. Ya ves un Dios misericordioso, Rahum, y compasivo, Hanum, lento al ira y rico en amor, Gesed. Gesed también puede ser traducido por amor, como también puede ser traducido por misericordia, ¿no? Lento a la hora y rico en fidelidad, rico en amor, rico en compasión, rico en misericordia. Esa es la riqueza de esta palabra, que nos da muchas otras palabras para comprenderlo. Y por eso algunas traducciones en español traducen Gesed dos veces. Traducen rico en amor y fidelidad, rico en amor y compasión, rico en amor y misericordia, o rico en fidelidad y misericordia. Todas estas palabras o estas traducciones son posibles a partir del texto hebreo. Ahora, como les decía, quería centrarme únicamente por cuestiones de tiempo en la tercera revelación, que es sorprendente. Dios que ha venido diciendo, yo soy el que soy, luego dice, yo soy misericordioso, y ahora que dice, bueno, a ver, si no te queda claro, yo te voy a definir quién soy yo. Pues soy un Dios misericordioso y compasivo, lento al aire y rico en amor y fidelidad. Y uno dice, oh, wow, frente a tanta gente que dice hablar en nombre de Dios, frente a tanta gente que dice que conoce a Dios, habría que preguntarle, ¿qué dice Dios de sí mismo? ¿Qué te ha revelado Dios de sí mismo? Y aquí en 34:6 tenemos una respuesta que es para dejar esto aquí, que nos vayamos a orar un rato, hagamos silencio un momento para poder interiorizar eso. ¿Cómo es posible que Dios haya llegado a semejante? Bueno, tres cosas nucleares que quiero resaltar de esta tercera revelación. La revelación del Éxodo
en este tercer momento, nos habla de que la compasión de Dios no solo es expresión de su soberanía, no es compasivo solo porque es soberano, porque es dueño, porque es rey, porque es superior, ni tampoco remite únicamente a que como Dios es libre y nadie puede ponerle condiciones, pues por eso Él es misericordioso. No, repito esto y lo subrayo. Si se fijan, como la palabra que utiliza aquí es Gesed, lo que en últimas está revelando esta tercera revelación del Éxodo es que Dios es misericordioso porque es una expresión de su lealtad. Y aquí de verdad que uno dice, wow, o sea, ¿qué hago yo frente a esto? ¿Cómo tomo esta revelación de Dios? Dios es fiel y es misericordioso porque es expresión de su lealtad. Cuando yo libremente he decidido acoger su mensaje, recibir la propuesta de su reino, seguir a Jesús de Nazaret, yo he empezado una relación de amistad, de amor, de alianza, de fidelidad con Él. Y Él es misericordioso, no porque sea solamente superior a mí, como quien es superior en un trabajo y dice, bueno, esta te la paso, pero porque soy tu jefe. Uno dice, bueno, sí, gracias por tu compasión. No, Dios no es así. Dios es misericordioso porque es fiel en expresión de su lealtad. Por eso, dicen los autores que leen esta tercera revelación, en su misericordia Dios es fiel a sí mismo y a su pueblo, a pesar de la infidelidad de éste. Marco, pero es que mira que esto, Dios es fiel a sí mismo, Dios es fiel a su pueblo, Dios es fiel a nosotros y en la relación de amor y amistad que hemos entablado con Él. En esta tercera revelación del nombre puede reconocerse la afirmación fundamental de Israel sobre la esencia de su Dios. Si le preguntásemos al pueblo, háblanos de tu Dios, ¿quién es tu Dios? Israel nos respondería, lento en la ira, lento a la cólera y rico, amplio en misericordia, en amor, en fidelidad. Ese es el Dios que luego Jesús mismo va a encarnar a profundidad. Por tanto, lo que me parece importante señalar, y lo vuelvo a resaltar aquí, es que, pues eso, la misericordia no es solo expresión de la soberanía de Dios, no es solo expresión de su libertad, sino de su fidelidad. No es misericordioso porque sea superior a nosotros, porque sea dueño de nosotros, porque sea el rey, porque sea el jefe. No, 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 eso tiene más que ver con nosotros. Tiene más que ver con esa parábola que nos cuenta Jesús diciendo que alguien le debía al rey y va donde el rey le dice, por favor, perdóname la deuda. Tiene más que ver con nuestra comprensión humana. No, Dios es misericordioso porque es su esencia, porque en fidelidad a Él mismo necesita todo el tiempo recordarnos a nosotros, que somos los que no estamos convencidos de que Él sea eternamente misericordioso, recordarnos a nosotros todo el tiempo esa realidad de sí mismo. Por eso repito esta expresión que de verdad, ojalá durante esta cuaresma nos las podamos aprender, porque nos habla del Dios al que le oramos, con el que queremos estar en comunión, a quien le encomendamos a las personas que amamos o nosotros mismos o un proyecto. ¿Qué dice Dios de sí mismo? Yahvé es un Dios misericordioso y compasivo, lento a la ira y rico en amor y fidelidad. Y ahí uno sí tiene que decir, esto es palabra de Dios, esto es palabra de Dios. Repito, Yahvé es un Dios misericordioso y compasivo, lento al aire y rico en amor y fidelidad. Por eso, si retoman, por ejemplo, el mensaje del Papa Francisco para la cuaresma de este año, subraya una cosa fundamental. Mientras el faraón quiere súbditos, Dios quiere hijos e hijas. Mientras el faraón quiere gente que se arrodilla a él porque él es poderoso y grande y ha demostrado con violencia que los puede dominar, Dios quiere hijos e hijas que se relacionen en libertad, en amor y en compasión con él. La cuaresma se nos presenta como ese itinerario de conversión de nuestra imagen de Dios, de conversión de mi relación con él. ¿Cuántos años me he relacionado con Dios como un súbdito y él queriendo que yo sea hijo e hija? Bueno, por ahí va un poco la gracia que hay que pedirle al Señor durante este tiempo. Si se quiere, esto en las notas que les dejaré, lo pueden profundizar más, solo lo menciono de despuntada. El clímax, dice Walter Casper, de esta revelación, o sea, el momento así culme donde uno dice, esto ya se nos salió de las manos, se revela en el libro de Oseas, sobre todo en dos expresiones que utiliza el libro de Oseas, que me parece importante. Si ustedes recuerdan,
En Oseas, una vez más, el pueblo ha violado la alianza, ha, digamos, puesto una barrera para la alianza, ha dicho, ya no vamos a cumplir más con este pacto. Y entonces nos relata el Oseas que Dios dice, me da un vuelco el corazón, se me conmueven las entrañas. Y traje a colación esta palabra, vuelco, porque si uno leyese el texto y comprendiese a profundidad lo que significa vuelco, uno dice, wow, se conmueve internamente también, porque Dios lo que está queriendo decir, un poco lo que decía al principio con el ejemplo de cuando tienes sí, una tapa sobre algo y tienes que abrir un frasco, pero no puedes porque está muy duro y te toca darle y darle, lo que Dios está diciendo es, mi corazón ha dado un giro completamente. Parece que el primero que se convierte es Dios y el primer convencido de que la violencia no es el camino es Él. Y dice, se me vuelca el corazón. Por eso, dice en el versículo 9, porque soy Dios y no un hombre, soy el santo en medio de ti y no vendré con ira. Y no vendré con ira. Tantísimas veces proyectamos nuestra propia ira, nuestra propia sed de venganza en Dios. Y Dios nos recuerda todo el tiempo. No, no, a mí se me vuelca el corazón. Casi que es como como que sí, se me obliga. Sí, es una expresión así como muy paulina de violencia interior, ¿no? De yo quiero hacer esto, pero decido hacer esto otro. Yo me imagino que ustedes tendrán experiencias cercanas de eso. Cuando alguien te ha hecho alguna ofensa y tú dices, es que lo quiero agarrar, la quiero agarrar, pero no, cálmate, Marco. Ese no es el camino de Dios. Bueno, es lo que le ocurre a Dios en el libro de Oseas. Se le vuelca el corazón y dice, la verdad que soy Dios y no soy como los hombres, por tanto, no vendrá mi ira sobre ustedes, sino que expandiré una vez más mi compasión y misericordia. Bueno, ahí en las notas les dejo un poco más de detalle sobre esto que me parece importante. Vuelvo sobre Casper para decir esto. La divinidad de Dios se hace patente en su misericordia. La misericordia es expresión de la esencia divina. Repito eso, la divinidad de Dios se hace patente en su misericordia. Por eso cuando a Jesús se le ocurre a decirle a sus discípulos, pues que espera que ellos sean como Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos, cuando les dice sean bienaventurados, lo está diciendo porque si nos queremos parecer al Padre, si nos queremos parecer al Abba, no tenemos otra posibilidad que encarnar nosotros mismos esa misericordia de Dios empezando porque somos misericordiados, para usar la palabra del Papa Francisco, nosotros primeros. Dios ha sido ya misericordioso conmigo y por eso yo respondo con misericordia a las personas y a las situaciones que me rodean. Finalmente, Walter Casper nos recuerda justamente que el asunto de la soberanía de Dios, mientras muchos pensaban que la soberanía de Dios estaba más relacionada con su poder, con su venganza, con su ira, como hay algunos relatos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel va tomando conciencia de que por ahí no es la cosa. Les cae el 20 para decirlo con esos términos. Dicen, se nos había olvidado que Dios no era así, no era como nosotros. Dios muestra su soberanía exigiéndote, mostrándote como superior a ti, soberbio, como un faraón. No, muestra su soberanía con perdón y absolución, como en la parábola del Padre Misericordioso, abrazándote porque has podido reconocer tu propia fragilidad humana que te hace daño a ti, que le hace daño al otro, a la otra, que le hace daño al planeta. Te acoge y te dice, tranquilo, vamos para adelante. Hay otra oportunidad para renacer de esto, que es Pascua, justamente. La experiencia pascual de levantarse de nuevo y decir, ok, me sigo comprometiendo con mejorar, con convertirme todo el tiempo en este proceso amplio, ¿no? Perdonar y absolver de culpa solo es posible para quien, lejos de estar sometido a las exigencias de la mera justicia, se encuentra por encima de ellas y por consiguiente puede indultar al otro del castigo justo y conceder la posibilidad de un nuevo comienzo. El único que puede perdonar es Dios y el perdón forma parte de su esencia. Por eso también recordaba Francisco, por ejemplo, en la Misericordia Vultus, si en algún momento tienen oportunidad de volver sobre ese texto, Francisco recuerda casi hacia el final que si Dios se queda en la justicia, no es Dios, que supera la justicia, por encima de la justicia, pone esta mirada compasiva y misericordiosa.
Muy bien, solo para mostrarlo gráficamente les traigo este esquema. Dios no responde frente a la distancia del pueblo con distancia. No dice, ah, te distanciaste de mí, que eso es lo que yo haría. Ah, te distanciaste de mí, pues yo me distancio de ti. No, no. Ante la falta grave del pueblo, él no castiga al pueblo. Dice, te equivocaste conmigo, mira, me hiciste lo que no, te castigo. Frente a la ofensa, Dios no busca la venganza. Me ofendiste, así que yo te voy a ofender el doble o el triple. No, Dios no actúa de esta forma. Uno podría decir, son comportamientos equivalentes. Uno podría entender desde la humanidad que alguien, si se siente ofendido, se vengue. Eso es plenamente de nuestra humanidad. Pues Dios rompe con ese esquema, ya lo vimos en Oseas, porque se le vuelca el corazón. Dios prefiere desbordar amor y misericordia. Y por tanto, esa idea trasciende. Si yo me distancio de alguien y esa persona se distancia de mí, uno puede decir, pues sí, claro, por lógica, tiene toda la razón para distanciarse de mí. Dios no. Si yo le hago una falta a alguien y esa persona me castiga por esa falta que yo he cometido, no sé, en el trabajo o en la universidad o en una comunidad religiosa, pues yo entenderé, claro que sí, yo me he equivocado, está bien el castigo. Dios no. Si yo ofendo a alguien y alguien viene y me ofende 3 veces más, yo diré, sí, tienen razón, es que yo lo ofendí. Es que es un comportamiento equivalente. Pues toda la experiencia de Israel nos demuestra que Dios no es así, que Dios trasciende estos comportamientos y una y otra y otra y otra vez nos dice, yo, Yahvé, soy un Dios misericordioso y compasivo, lento a la ira y rico en amor y fidelidad. Teniendo eso en cuenta, entonces, podemos ahora, con esta comprensión completa, avanzar a nuestro segundo momento de esta reflexión, la misericordia en el Nuevo Testamento. Pero hasta aquí, antes de continuar, yo les invito a que nos tomemos un minuto solamente de silencio para acoger estas palabras que he compartido y estas experiencias que yo he compartido, que yo mismo me haga la pregunta de cómo yo experimentaba a Dios, si yo soy capaz de comprender que Dios dice de sí mismo que es así. Tomaros un momento para, si estás tomando notas, anotes tal vez una conclusión, dos, hasta tres de esta primera parte. Nos pudiésemos haber quedado solamente con la experiencia del Antiguo Testamento y ya tendríamos bastante trabajo personal, espiritual, pastoral, comunitario para realizar. Es un momento hasta aquí, antes de seguir, para pasar por el corazón lo compartido. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Genial. Perfecto. Ahora, con esta comprensión, aproximémonos al Nuevo Testamento. ¿Cómo se dice misericordia en el Nuevo Testamento? ¿Y qué nos relata el testimonio del Nuevo Testamento sobre la misericordia? ¿Qué se nos dice sobre la misericordia? Bueno, también hay un par de palabras. La primera palabra que podemos nosotros incluso identificar y que tiene mucha relación con la del Antiguo Testamento es splagna. Cuando se habla de que el Señor siente profunda compasión de la gente, de los enfermos, de los ciegos, de los cojos, dice splagnizomai, siente una compasión profunda en el corazón. Para ser todavía muchos más específicos, esta palabra designa los órganos internos, las vísceras, dicen algunos diccionarios, ¿no? Una compasión visceral, instintiva, cuando soy capaz de, no sé, por ejemplo, veo una película y siento que me conmueve internamente, o lloro, o me alegro, o me río desde lo más profundo, porque eso es lo que he experimentado al ver una película o al escuchar una canción. Bueno, cuando se habla de que el Señor siente misericordia, justamente habla de esta experiencia interior. Un ejemplo de cómo se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento lo encontramos precisamente en el Evangelio de Lucas, al puro principio
cuando se lee, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, nos ha visitado el sol naciente que viene de lo alto. Por las entrañas, ¿no?, de misericordia, es plagna, desde dentro. Y de hecho aquí en el texto de Lucas se conjugan las dos palabras para decir misericordia en griego, splagna y eleus. Pues muy bien, esta primera palabra, splagna, también sirve en el Nuevo Testamento para expresar esa conmoción interna, que uno la puede traducir también por simpatía, por empatía, por amor visceral, etcétera. Cuando le dices a alguien, te amo desde lo más profundo de mi corazón, splagna, desde mis vísceras, uno tendría que decir más exactamente. Muy bien. Una segunda palabra para decir misericordia, oiktirmos, la encontramos, por ejemplo, en Romanos 12:1, cuando Pablo le ruega a la comunidad de romanos, por el amor entrañable, ahí utiliza esta palabra, oiktirmos, por el amor entrañable de Dios les pido, hermanos, que se presenten a ustedes mismos como ofrenda viva, santa, etcétera, etcétera. Esta palabra griega también puede traducirse por una emoción de compasión, de bondad, sentir el dolor del otro, también puede traducirse por allí. Entonces ustedes ya tienen otra palabra más para decir misericordia en griego. Es plagna la primera, la interior, y este oikitirmos que tiene más que ver como con un sentido menos profundo, pero que también traduce este amor entrañable, este cariño especial, esta compasión específica que uno siente frente a una persona que está en una situación no tan buena. Bueno, también se utiliza para hablar, como en el caso de Romanos 12, de Dios. Dios tiene un amor entrañable, oímos, misericordioso, tiene una misericordia entrañable. Una tercera palabra, que es tal vez mi favorita, eleos o ileos, que también pueden traducir ambas, y tiene una cercanía más con piedad, ciertamente, pero también se utiliza para hablar de misericordia. ¿Y por qué digo que es de mis favoritas? Porque es la palabra que se tradujo del hebreo y es la palabra que traduce el hebreo Gesed. O sea, si usted quiere decir misericordia en hebreo, puede decir Gesed, y si quiere decirla en griego utilizando la misma palabra Gesed, puede traducirla por eleos o ileos. Es decir, esta palabra también va a significar una relación de fidelidad de Dios con su pueblo, con el ser humano. Y un ejemplo maravilloso de cómo lo comprendió el Nuevo Testamento está en Lucas 1, 50 y 54. Su bondad, eleos, se extiende de generación en generación sobre los que le temen. Ha venido en ayuda de Israel su siervo, acordándose de su bondad, pero usted puede traducir sin ningún problema esas dos palabras por misericordia. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre los que le temen. Ha venido en ayuda de Israel su siervo, acordándose de su misericordia. También puede hacer eso sin ningún problema. Ahí tiene también, pues, entonces, una referencia para entender este asunto de la misericordia en el Nuevo Testamento. Teniendo en cuenta estas tres palabras, ahora, de estas tres palabras del griego para decir misericordia, ahora veamos qué nos dice el Nuevo Testamento sobre la experiencia de misericordia. Mientras el pueblo de Israel va intentando, ¿no?, a tientas en una historia de fidelidades y traiciones, de cercanía, lejanía, en una enmaraña como podría ser cualquier experiencia humana, el Nuevo Testamento lo que nos trae a colación es la encarnación misma de ese Dios misericordioso. Para decirlo en otras palabras, si durante tanto tiempo no han comprendido que yo soy misericordioso, bueno, me encarno, a ver si con eso terminan de entender que soy misericordioso. Y la historia, como ustedes y yo la sabemos muy bien, comprenderemos por qué Jesús tuvo tantas tensiones cuando quiso anunciar que Dios era misericordioso, porque todavía a nosotros como seres humanos nos cuesta creer que de verdad Dios sea misericordioso de generación en generación. O para ponerlo todavía más en concreto, nos cuesta probablemente que Dios sea misericordioso con aquella persona que no nos cae tan bien. En esas experiencias concretas es donde uno dice, wow, mi forma de mirar a Dios es bastante limitada. Bueno, Enzo Bianchi, en un texto que escribió a propósito de la misericordia, trae a colación este texto. ¿Alguien quisiera leerlo para todos, por favor?
Sí, la misericordia de Jesús, la que él practicó y predicó, es exagerada y escandaliza. Estamos más dispuestos a los actos de culto, a la liturgia, que a las misericordias. Como escribió justamente Albert Camus en La Caída, en la historia de la humanidad hubo un momento en que se habló de perdón y misericordia, pero duró muy poco tiempo, más o menos 2 o 3 años, y la historia terminó mal. Gracias. Bueno, nos podríamos quedar también solo con este slide para pensarlo y meditarlo. ¿Habrá tenido razón Albert Camus al decir esto? Ojalá que no, y ustedes sigan siendo extensión de la misericordia de Dios allí donde estén. Pero en algo guarda cierta ironía, ¿no? Hubo un tiempo donde un campesino pobre de Nazaret empezó a decir que Dios era misericordioso, retomando a Oseas, retomando la experiencia del Éxodo, retomando a los profetas, retomando los salmos. Pero esa historia de un Dios que es misericordioso duró poco, unos 2 o 3 años, dice él. Bueno, miremos justamente cómo fue, en líneas generales, la predicación de este profeta de la misericordia, como lo han llamado unos, poeta de la misericordia, como lo han llamado otros, o encarnación de la misericordia, que es Jesús de Nazaret. Les traigo aquí como 3 elementos esenciales para adentrarnos a la historia de Jesús. En el contexto de Jesús, Jesús se da cuenta que Dios es percibido no como el Yahvé expresado en Éxodo, no, así no, sino como un Dios que es juez severo, que está aferrado a la ley, que prohíbe que se haga el bien en sábado, por ejemplo. Toda esa experiencia que Jesús enfrenta, todo el tiempo está enfrentándose contra esa teología, pudiésemos decir. En vez de ver a Dios como un Padre misericordioso, prefieren verlo como un juez severo. Afortunadamente esos tiempos ya pasaron, pero bueno, digamos que por si acaso se los menciono, ¿no? En su nombre, dice Jesús, se imponen trabas a la libertad y miedo al corazón de la gente. ¿Se acuerdan cuando les dice, ustedes son unos descarados, porque ponen pesadas cargas en la gente que ni ustedes mismos pueden cargar? Bueno, toda esa experiencia es la que Jesús enfrenta. Y entonces Jesús observa esta realidad y siente esta consternación, esta compasión interna y dice, esto es imposible, esto es una imagen deformada de Dios. Y por tanto, frente al rigorismo, ¿sí? Frente a esa falta de distinción de yo soy santo y tú no, yo soy bueno y tú eres malo, y frente a la discriminación social, tú no puedes comunicarte con Dios ni eres bienvenido a la alianza con Dios por esto, por esto, por esto y por esto, porque eres pagano, ¿sí? Porque eres samaritano. De ahí la bienaventuranza de Jesús es contradictoria para muchos, es compleja para muchos. ¿Cómo que un samaritano en su parábola puede ser más compasivo y misericordioso que alguien que conoce al Dios de Israel? Bueno, frente a esa realidad Jesús se enfrenta y siente profunda consternación. Y uno diría, bueno, si eso es lo que está pasando en el contexto de Jesús, pues seguramente Jesús, pues lo que va a hacer es explicarle a la gente con una muy buena clase de teología o haciendo una conferencia aquí, en Zoom, va a explicar cómo funciona Dios. No, Jesús no hace eso. Jesús dice, ¿quieren ver cómo es Dios? Pues bueno, vengan y lo verán. Vengan y miren cómo yo actúo. ¿Se acuerdan cuando le dice el discípulo, Señor, muéstranos al Padre? Y Jesús dice así como que, ¿qué? ¿Qué dices? ¿No me has visto todo este tiempo? Pues quien me ve a mí, es decir, quien ve mi actuar, quien comprende mi forma de relacionarse con la gente, pues entenderá a Dios. Y por eso las acciones de Jesús, en esto concuerdan varios autores, eh, quiere corregir esa caricatura de Dios. Y ojalá también nos corrija a nosotros. Para ello se propone realizar provocativamente unos gestos de misericordia tan patentes y tan chocantes que hagan pensar. Salió un hijo que le pidió la herencia a su padre, hizo y deshizo, y cuando volvió a la casa el padre lo recibió. Salió, esta tal vez es la más difícil, esta segunda que voy a describir rápidamente. Un dueño de un terreno invita a varios trabajadores y a la hora de la tarde, cuando les va a pagar a los trabajadores se dan cuenta que al que llegó a las 8 de la mañana le pagó lo mismo que al que llegó a las 4 de la tarde. ¿Qué es eso? No, yo merezco más. Yo trabajé de las 8 de la mañana.
No, ¿quién eres tú para decir cómo yo administro mis bienes? Si le quiero pagar justamente a todos, compasión para todo el mundo. ¿Qué? ¿Qué es eso? O viene un teólogo de la época y va bajando después de haber hecho sus oraciones, se encuentra con una persona herida y dice, perdón, pero no puedo tocarte. Y se acerca luego un samaritano que se supone está lejos del Dios de Israel y ese se acerca. Y la pregunta de Jesús es contundente. ¿Quién se comportó como Dios? ¿Quién fue compasivo como es Dios? ¿Quién en últimas entendió a Dios? Y uno mismo frente a esas palabras tiene que conmoverse internamente. Lo que pasa es que como ya tenemos domesticadas esas parábolas y esas expresiones de Jesús terminan siendo ya como, bueno, la lectura del día, ya me sé. Ya, Marco, ya yo me sé cómo termina esa historia. No, pero pasarlas por el corazón nos tiene que llevar a una conversión profunda de nuestra caricatura de Dios. Es decir, no, Dios no es así, no se agota en mis comprensiones, es todavía mucho más. Y si por acaso alguno dice, no me queda todavía claro, pues mire cómo actúa Jesús. Y en sus acciones está revelando justamente cómo es Dios. Se acerca a los pecadores, come con ellos, ¿sí? Anima a la gente que está enferma, se relaciona con las mujeres prostitutas, se acerca a ellas, las redime, las libera, recibe invitaciones de comida de gente de no muy buena dignidad, le dice a uno y otro, hoy ha llegado la salvación a tu casa, no dice mañana, no dice el otro mes, no dice cuando te conviertas llegará, no, hoy llega la salvación a tu casa. Todo eso escandaliza a la gente que no se siente muy a gusto con un Dios que sea completamente compasivo. Y entonces Casper nos recuerda justamente cuál es la diferencia entonces. Lo nuevo del mensaje de Jesús respecto al Antiguo Testamento es que Él anuncia la misericordia divina de forma definitiva y para todos. Jesús con su actuar, con su predicación, con su encarnación, abre el acceso a Dios, no solo a unos cuantos justos, sino a todos. Por eso repite hasta la saciedad, el reino de Dios es un banquete donde todos están invitados, nadie es excluido. Dios ha aplacado definitivamente su ira, por si acaso no le había quedado a alguien claro, pues Jesús dice, mira, ha aplacado su ira. Tanto que en la teología de la cruz que recupera Pablo y tantos otros, Jesús se atreve a decir, perdónalos. O sea, Jesús mismo encarna esa experiencia de perdón que es abarcadora, que va más allá de los límites que nosotros mismos ponemos. Por eso, Dios es revelado por Jesús como aquel que abre siempre más espacio para el amor y para la misericordia. Abre cada vez más espacio para el amor y para la misericordia. Y entonces, de inmediato, solo como una pista para este tiempo, les recuerdo qué es lo propio para pensar nosotros, además de la imagen de Dios, además de cómo nos relacionamos, es la cantidad de veces que nosotros mismos nos ponemos del lado de los justos, del lado de los buenos. Nosotros sí merecemos esa compasión. Parecemos aquel de la parábola que sube al templo y dice, gracias Señor, porque yo no soy pecador como este, como esta. No, no, yo sí te conozco, yo sí estudio teología, yo sí leo la palabra, yo sí voy a la Eucaristía, yo sí hago mis oraciones, yo sí cumplo con mis retos de cuaresma, yo sí, este no. ¿Quién baja? Dice el Señor. ¿Quién baja habiendo comprendido a Dios? Pues no es precisamente este, sino aquel que se dice, Señor, es que yo sé que no me alcanza la vida ni el día, y yo sé que no me alcanza el corazón, y no me alcanza mi amor para responder a tu propuesta. Me quedo limitado, perdóname por eso. Ese ha entendido a Dios. Ese ha comprendido cómo relacionarse con Él. Ahí cada quien tendrá que hacer su discernimiento. Menciono esto brevemente para ya pasar a la etapa final y cerrar. Aquí les dejo este esquema donde se muestra un Jesús que encarna la misericordia, ¿no? Aquí cada quien podrá tomar un texto para meditar en este tiempo de Cuaresma, ¿no? Jesús que se compadece todo el tiempo, todo el tiempo. Aquí es un panorama general. Jesús es aquel que vive y encarna la misericordia de Dios. Pero bueno, si alguien está buscando cuestiones más prácticas, por decirlo de alguna manera, que no falte, y con esto cierro, la invitación de Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos han encarnado la misericordia, encontrarán misericordia, vivirán la misericordia. ¿Cómo nosotros entonces, tomando el testimonio de Israel, tomando el testimonio de Jesús,
podemos vivir esto? Pues yo creo que aquí la sabiduría de ustedes es mucho más de lo que yo les pueda decir, pero permítanme solo delinear algunos apuntes a propósito de esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventuradas las misericordiosas, porque han, me permito decir yo, han comprendido a Dios. No necesitan más teología, no necesitan sacarse un título, un doctorado, han entendido a Dios. Por eso Jesús dice, Señor, wow, me alegro, me conmuevo internamente porque esto se lo he revelado a los pequeños, no a los sabios, no a los que se creen justificados, no a los que se creen buenos. Tu realidad de ser compasivo se los has revelado a los pequeños. Estos han entendido, estos son bienaventurados porque te han comprendido. Bueno, digo 6 cositas breves para comprender esta expresión de Jesús mucho mejor. Mientras Mateo habla de sean perfectos como Dios es perfecto, Lucas prefiere decir sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Solo un apunte para que lo tengan presente. Cuando lean el texto de Mateo, siempre remítanse al de Lucas, y cuando lean el de Lucas, siempre remítanse al de Mateo. Qué bello, como ambos testimonios nos revelan a Dios. Para uno podría quedarse solo con uno o con otro, pero se perdería de vista la totalidad de lo que se nos quiere mostrar. Dios es perfecto porque es misericordioso y es misericordioso porque es perfecto. Fíjense, o sea, ¿en qué consiste la perfección cristiana? ¿En qué consiste la perfección de aquel que es discípulo y discípulo de Jesús? En ser misericordioso. Pero si tomamos solamente la bienaventuranza de Mateo, ustedes podrán recordar ese hermoso discurso donde Jesús una y otra vez dice, habéis oído, ustedes han escuchado por generaciones, pero yo les digo. Y todo aquel que se aproxima a esa expresión de Jesús, haciendo una exégesis y comprendiendo mejor el texto, llega a la conclusión de lo que Jesús está haciendo ahí es aplicando, ¿sí? No una forma, digamos, tácita, concreta a la ley. No, porque aplicar la ley se queda corto. Jesús lo que está haciendo es, miren, si ustedes quieren comprender a Dios, esto no se trata de aplicar normas, se trata de un movimiento interior, de una conmoción interior, de una conversión interior. Por eso, si ustedes quieren actuar como Jesús, si ustedes quieren vivir la propuesta de Dios, tendrían que actuar desde unas disposiciones interiores. Esto no se trata de cuantificar. Sí, mira, yo he hecho 10 obras de misericordia hoy, he hecho, porque además somos hasta insolentes nosotros. Bueno, si hago 10 obras de misericordia, tantas horas de oración, entonces ya con eso he cumplido con mi cuaresma. No, no te redimes tú. No eres compasivo tú por ponerte unos retos. Es que esto no se trata de superación personal. No, no, esto es una gracia que te da el Señor. Primero, experimentándote a ti mismo en tu propia fragilidad. Y segundo, cuando sales hacia el otro y sientes esa compasión, esa misericordia. Esto se trata de otra cosa. Por eso decía yo al principio, es una gracia que hay que pedir, porque uno mismo cree que sí, cuantificando las cosas se asegura que ya está completamente convertido o es completamente misericordioso. No, siempre hay que dejarle un espacio a la gracia de Dios, que es novedad, que es creatividad, para encarnar más esto. Y en ese mismo esquema, en ese mismo relato, en esa misma teología de Mateo, Jesús incesantemente repite, vayan y aprenda qué es lo que quiso decir Dios cuando dijo, quiero misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia y no sacrificios. Y solo como curiosidad, Jesús responde de esta manera 2 veces según Mateo, y las 2 veces son por preguntas interesantes. La primera pregunta que le hicieron es, ¿por qué comes con los publicanos y pecadores? Y Jesús les responde, antes de yo decirles esto, vayan y estudien, vayan y experimenten, vayan y profundicen qué significa que Dios quiere misericordia y no sacrificios. Y el segundo momento, en Mateo 12, cuando miran que sus discípulos están haciendo algo que se supone está prohibido, Jesús vuelve y le responde, bueno, a ver, por segunda vez, vayan y profundicen qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, con estas 2 preguntas, con estas 2 inquietudes, podremos entender mejor nosotros desde la propuesta de Jesús qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificios. Significa que Dios siempre opta por
cuidar, amar, salvar, sanar antes de cualquier cosa. Por encima de cualquier estructura, ley, norma, está siempre sanar, cuidar, restaurar, amar al ser humano herido, al ser humano que necesita de este amor. Entonces, una vez más, se nos revela que para asumir esta bienaventuranza de Jesús, que le propone a sus discípulos y a nosotros hoy también, por supuesto, no nos queda otro camino que ser como nuestro Padre. Y si a alguien por casualidad le queda alguna duda a esta altura de la reflexión, Dios es misericordioso. De hecho, y esto es tal vez de lo más inaudito, a mí todavía me cuesta comprenderlo, mi propia experiencia de Dios, dice Jesús que es la única condición o la condición esencial para entrar al reino de Dios. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve forastero. ¿Cuándo te vimos, Señor? Cuando lo hicieron con gusto de mis hermanos más pequeños, es decir, los que no pueden pagar el favor, los que no tienen medios para devolver el favor, los que solo pueden recibir y nada más. Cuando lo hiciste con esos pequeños, conmigo lo hiciste. Y entonces eres bendito de mi Padre. Fíjense que aquí estamos hablando de una cosa fundamental para nuestra fe. Así seremos juzgados según la misericordia que hayamos practicado. Si es que algo se nos está permitido mostrarle al Señor cuando nos encontremos con Él, siguiendo a Pedro Casaldáliga, son nuestras manos llenas de nombres, llenas de seres humanos con los que hemos sido compasivos y misericordiosos. Si algo se nos está permitido mostrar como una especie de examen, por decirlo de alguna forma, de evidencia de que hemos realmente sido cristianos en este mundo, lo que podremos mostrar son nuestras obras de misericordia y compasión. Es lo único que se nos estaría permitido mostrar al Señor siguiendo la teología de Jesús y siguiendo la experiencia de Jesús. Les dejo unas conclusiones aquí, pero para no cansarlos más, yo quiero remitirme únicamente a esta expresión de Simon Weil que creo nos puede ayudar a profundizar en este tiempo de Cuaresma todo lo que significa misericordia. ¿Alguien quisiera leerlo como una especie de conclusión, oración final para nuestra reflexión? Por favor. Ya pueden Solo se activarse. puede, perdón, Adelante. sí, solo se puede constatar si el comportamiento del alma frente a este mundo ha pasado por Dios o no. Luego, en un plato cocinado, pero se sabe que ha pasado por el fuego. Por el contrario, aunque uno haya, es que no está completa la palabra, Creído. el brillo de la llama. Si las patatas están crudas, es seguro que no han estado puestas al fuego. No es por La forma. la forma en que un hombre habla de Dios, sino por la forma en que habla de las cosas terrenas. ¿Cómo se puede Cernir. cernir mejor si su alma ha permanecido en el fuego del amor a Dios? Ahí no es posible ningún engaño. Las limitaciones del amor a Dios, pero no de la transformación que Él realiza en el alma, porque la persona No puede tener no ninguna puede. idea de esta transformación más que si ella misma pasa por ella. Gracias. Ahí, gracias a ti, ahí tienen una provocación final, si se quiere. No es por la forma en que un hombre habla de Dios, sino por la forma en la que habla de las cosas terrenas, como se puede discernir mejor si su alma ha permanecido en el fuego del amor a Dios.
ahí no hay posibilidad de engaño. Porque sí, hay falsas imitaciones del amor a Dios, pero no se puede falsificar una transformación. No se puede falsificar la transformación que cada uno y cada una ha vivido al estar cerca del fuego del amor de Dios. Eso no se puede falsificar, eso se nota. Y no se nota, según Simon Weil, por cómo habla la persona de Dios. Dios es esto, sino por cómo habla de las cosas terrenas, por cómo se relaciona con los seres humanos, porque tanta compasión encarna en sus actitudes, porque tan superior se siente frente a otros y otras, que tan seguro se siente frente a otros y otras, frente a su propia salvación, frente a su propia dignidad ante Dios. Esto me parecía muy importante para traerlo como una forma de provocación. Y ahí se las dejo, ¿no? Parece muy bella también la expresión de, bueno, no necesitas ver la cocina para saber si eso que te vas a comer ha pasado o no por el fuego. Comprobarlo, sabes. Pero aun cuando hayas creído que ya está cocinado, si está cruda, es porque todavía le falta, ¿no? Para quienes les gusta cocinar, cada vez que cocinen, bueno, aquí tienen una forma de comprender, una metáfora para comprender qué significa encarnar la misericordia de Dios. Pues bueno, muchísimas gracias. Aquí les dejo por si alguien quiere escanear el código de la presentación. Esta la pueden descargar. También en esa presentación, igual se las van a hacer llegar también por otros medios, pero ahí están las notas de esto que he compartido con ustedes, que son obviamente mucho más amplias, más completas, tienen referencias bibliográficas por si alguien quisiera como que seguir profundizando en estos temas o le interese profundizar en alguna palabra específica. Les dejo bibliografía allí en las notas porque tengan, ¿no?, algunos recursos de los cuales seguir meditando y, repito, seguir experimentando mejor la misericordia de Dios. Pues nada, muchas gracias por la oportunidad de acompañarlos y aquí estoy dispuesto a escuchar sus comentarios, dudas, preguntas y espero haber sido claro, pero repito, creo que específicamente sobre este tema teológico lo mejor es experimentarse uno mismo misericordiado por Dios. Hoy lo que he intentado es dar algunas pistas de cómo lo experimentaron el pueblo de Israel y cómo lo experimentaron aquellos que se acercaron a Jesús de Nazaret y cómo se supone que deberíamos experimentarlos nosotros y nosotras si es que queremos seguir al bienaventurado que es Jesús de Nazaret. Bueno, aquí estoy. Muchísimas gracias, Marco. Realmente ha sido, bueno, una experiencia muy honda y gracias por tu profesionalismo, por tu dedicación, porque todo esto nos ayuda para ir avanzando en esto, ¿no?, que queremos encarnar y para entender mejor qué significa esto de ser misericordiosos. Abrimos un espacio de preguntas, diálogo, comentarios, ecos, cómo nos quedamos. Ya pueden activar su micrófono, entonces, y si quieren levantar la mano y les voy dando la palabra, pues a ver, Gina, adelante. Bueno, yo, Marco, pues te quiero agradecer. Muy, muy buena tu plática, todo muy activa, muy bien. Un momentito, hubo un apagón aquí de instantes y se me fue una parte, pero bueno, qué bueno que está luego la grabación. Pero como que lo que se me queda adentro es no, no tener la caricatura de Dios que tantas veces vi, o sea, a través de mensajes, no sé, de lecturas mal hechas o, no sé, de diferentes cosas en que Dios no es Dios. Entonces me encanta, pues eso, verlo como siempre misericordioso, siempre, o sea, gracias a Dios, Dios no es como nosotros. Entonces, pues eso, como tener claro de no tener la caricatura de Dios, sino a Dios verdadero. Como dices, pues solo experimentado. Muchas gracias.
Gracias a ti. Con esto de la caricatura de Dios, me parece que Jesús nos regala, eh, por ponerte un ejemplo, en la parábola donde va este súbdito del rey a decirle, rey, por favor, perdóname la deuda. El rey en efecto perdona la deuda y luego este personaje tiene, diríamos, el descaro, pero yo he sido ese personaje de este rey me perdona a mí, pero yo voy a cobrarle una deuda menor a esta persona. Y el rey se queda como, ¿qué ha pasado aquí? Si viste que tuve compasión de ti, te perdoné la deuda, ¿por qué no hiciste tú lo mismo con el otro? Traigo a colación esto porque en el Padre Nuestro, cuando lo oramos, justamente lo que decimos es esto. Normalmente estamos acostumbrados a la traducción de perdona nuestras ofensas como nosotros te hemos perdonado, como nosotros hemos perdonado, pero la traducción correcta es perdona nuestras deudas, justamente retomando la palabra, ¿no? Perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a quienes nos deben, ¿sí? Eh, pues sí, una condición, según el Padre Nuestro y esta teología de Jesús, para comprender el perdón de Dios es que hemos perdonado a nosotros también. Si no, creeremos que con la justicia basta. Y aunque tenemos en el horizonte humano unas reglas, una justicia, etcétera, para el que es creyente es capaz de tomarlas ciertamente, pero superarlas, todavía expandir mucho más y siempre preferir antes de la venganza, la ira, la deslealtad, siempre prefiere, Dios por lo menos, yo no siempre, pero espero a veces hacerlo, la compasión y la misericordia. Gracias por tu comentario. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentario, pregunta? Pues Adelante. yo, Marco, te agradezco mucho lo que nos has hablado sobre Jesús, sobre el Padre. Yo pienso que muchas veces uno sufre por la mala imagen que tenemos de Dios, el mal concepto, porque pues teniéndolo en las Sagradas Escrituras tan misericordioso como Él es, y luego pues la verdad uno duda de su misericordia o duda, o por la falta de fe le viene a uno. Pues por eso mismo yo creo, porque nos hemos desviado mucho de la verdadera imagen de Jesús. Muchas gracias. Estoy de acuerdo contigo. Por eso creo que un buen propósito de Cuaresma, incluso de Adviento, eh, respetando, ¿no? Que muchas personas tomen este tiempo como de una penitencia sí, como muy clara, yo invitaría a optar por otro camino. ¿Qué tal si en esta Cuaresma más bien le pedimos a Dios que nos convierta de nuevo, que nos revele su verdadera imagen, que tumbe nuestros ídolos como hizo con el Éxodo, con el pueblo de Israel, que no necesariamente a veces miramos esto de los ídolos como si fueran otras cosas, ¿no? A veces tenemos ídolos que creemos que es el Dios de Jesús y necesitamos que en su misericordia y compasión el Señor pedagógicamente nos vaya revelando una y otra vez su imagen para no tener una caricatura de Él. Y un segundo propósito de Cuaresma seguramente va a ser pedirle al Señor que realmente nos convenzamos, si no en totalidad, porque nos cuesta humanamente, al menos un poco más, en que de verdad el primer convencido de que el camino no es la violencia, ni la guerra, ni el odio, el primer convencido es Dios. No tenemos que convencerlo a Él. Él está convencidísimo desde siempre. Los que nos tenemos que convencer de que ese no es el camino somos nosotros. Bueno, pedirle al Señor esa conversión. Señor, que yo de verdad en mi vida diaria, en mi oración, en mi comunicación contigo, en mi comunicación con los demás, realmente pueda vivir esto con sinceridad, con transparencia, ¿no? Creo que hay un camino también por hacer. Gracias por tu comentario. Gracias, Zenedina. En Facebook, Marco, Ceci Vázquez escribe lo siguiente. ¿Cuánto tenemos que reflexionar sobre la misericordia de Dios? Pidamos se nos conceda comprender, experimentar y vivir la misericordia. Gracias por tan excelente charla. Muchísimas gracias. Sí, yo pido esa gracia para mí, pido esta gracia para la iglesia en estos tiempos particularmente, pido esta gracia para todos los que allí donde estamos
también somos encarnación de esa misericordia de Dios. Ojalá, de verdad, con nuestras palabras, con nuestros silencios, podamos vivirlo, pero no hay que mentirnos. Es evidente que es difícil. Es evidente que es más fácil en nuestra lógica humana pensar que Dios prefiere la venganza, la rabia, el odio. Es lógico. Por eso necesitamos justamente de Dios y por eso necesitamos de su gracia, para que nos trastoque esos pensamientos, esas ideas y nos ayuda a experimentar en nuestro propio cuerpo. Repito que ambas palabras, tanto en hebreo como en griego, tienen que ver con el cuerpo. Experimentar en nuestro propio cuerpo esa compasión, Gesed, splagnisma, y esta experiencia interna de que, Señor, casi que uno tendría que hacer un poco en broma, Señor, revuélveme las entrañas, revuélcame las entrañas, ¿sí? Como un poco, ¿cómo le vas a pedir eso a Dios? Sí, porque es que solo así puedo entender tu misericordia, cuando me sale de lo más interno de mi propio cuerpo. Yo pido eso para mí, también para ti y para todos los que han compartido este espacio. Muchísimas gracias, Marco. Pues de verdad que nos dejas mucho para seguir rumiando. Como les dijo Marco, va a estar disponible esta charla en nuestro canal de YouTube, si es Teresianas de Enrique de Ossó, y también el link a la presentación que preparó Marco y generosamente nos ha compartido, y también las notas, porque vale la pena como regresar, retomar, detenernos en algún texto, en alguna palabra, que nos acompañe, ¿no? En este camino y resuene en nosotros. Dios hoy nuevamente nos dice, quiero misericordia, no sacrificios que no llevan a nada más que a alejarnos, a dividirnos. Así que de verdad, muchísimas gracias. Bienvenido al CIEST. Gracias por estar aquí. Gracias a cada uno y cada una de los que nos acompañaron. Y bueno, pues los esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Tendremos la siguiente charla. Nos acompañará el padre Ricardo Lapuente y seguiremos profundizando en este texto. Misericordia quiero y no sacrificios. Gracias y que tengan muy buena noche. Muchas gracias, Muchísimas Marco. gracias. Muchas gracias. Gracias.